Hoy el grupo 3 les va a presentar una crisis sobre la burbuja bursátil e inmobiliaria de Japón en 1990. Me presento, yo soy Choquehuayua Frank Jordan y les voy a hacer la introducción. En los años 80, Japón estaba en su pleno auge. La economía estaba creciendo en niveles históricos. Los precios de los inmuebles y las acciones crecían sin parar. En su punto más alto, el terreno del Palacio Imperial en Tokio llegó a valer tanto como el estado de California. Pero esta prosperidad estaba sostenida por grandes préstamos y expectativas que aún estos precios seguirían subiendo. En 1990, la burbuja estalló. Japón entró en una crisis económica que duraría una década. Hoy exploraremos qué causó esta burbuja, por qué estalló y qué lecciones nos dejó. Ya, vamos a hablar sobre las causas de la burbuja inmobiliaria que se dio en Japón. Como primera causa tenemos las políticas monetarias expansivas. El Banco de Japón redujo las tasas de interés para incentivar lo que es el consumo y la inversión, lo que facilitó el acceso al crédito. Esa facilidad de obtener el préstamo impulsó la especulación tanto del mercado de valores como del mercado inmobiliario, ya que los inversionistas veían grandes oportunidades de poder ganar, ya que los intereses eran bajos de los créditos que solicitaban. Y como segundo punto tenemos la especulación en el mercado inmobiliario. El acceso a créditos baratos hizo que muchas personas y sobre todo las empresas compraran tierras y propiedades con la esperanza de que los precios seguirían subiendo, ya que el el valor que se le daba al terreno era, era mucho más de lo que normalmente era. Y la especulación en el mercado inmobiliario fue alimentada por la creencia de que el valor de los terrenos, ¿no? Especialmente en lo que es la ciudad de Tokio, seguiría aumentando, lo que provocó esta burbuja inmobiliaria de precios. Bien, ahora vamos a hablar de las causas relacionadas con el mercado de valores y expectativas irracionales. Y en cuanto a la especulación en el mercado bursátil, tenemos que a finales de los años 80, el índice Nikkei del mercado de valores japonés alcanzó niveles récord. Este fenómeno se debió a una combinación de factores, entre los cuales destacan la creciente confianza en la economía japonesa y las bajas tasas de intereses. Estos elementos también incentivaron a los inversionistas a apostar agresivamente en acciones. La especulación jugó un papel crucial en este contexto. Los precios de acciones subieron considerablemente, impulsados por la expectativa de que las ganancias corporativas continuarían creciendo sin cesar. Los inversionistas, también confiados en un futuro económico y prometedor, invirtieron masivamente, lo que llevó a un aumento significativo en los valores del mercado. Pero bueno, es importante también recordar que la especulación puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. En este caso, aunque inicialmente hubo un auge económico, la burbuja especulativa eventualmente reventó, llevando a una crisis financiera. Este episodio nos enseña la importancia de la prudencia y la evaluación cuidadosa de los riesgos en el mercado bursátil. Entonces pasamos a las expectativas irracionales y sobrevaloración de activos. Y es que durante el auge económico de Japón se desarrolló una creencia generalizada de que los precios de los bienes raíces y las acciones seguirían creciendo de forma indefinida. Pero bueno, este optimismo excesivo llevó a una significativa sobrevaloración tanto en el mercado inmobiliario como en el bursátil. Y es que los inversionistas, convencidos de que la prosperidad económica de Japón nunca terminaría, continuaron especulando, lo que esta convicción de un crecimiento perpetuo alimentó aún más dicha especulación, inflando los precios de los activos a niveles insostenibles. Y también mencionamos que la sobrevaloración de activos es un fenómeno peligroso, ya que crea una burbuja económica que al estallar puede tener consecuencias devastadoras. En el caso de Japón, esta burbuja colapsó, resultando en una crisis financiera que afectó gravemente a la economía.
Y de este episodio podríamos resaltar la importancia de mantener expectativas realistas y de evaluar cuidadosamente los riesgos antes de invertir. La historia nos enseña que el crecimiento económico no es infinito y que la prudencia es esencial para evitar las trampas de la especulación. Gracias. A partir de los 90, de este periodo de colapso económico en Japón, trajo profundas consecuencias sociales. Entre ellas está el aumento del desempleo. La tasa de desempleo en Japón alcanzó su punto máximo durante este periodo debido a la recesión económica y a los cambios estructurales en la economía. Si bien Japón tradicionalmente no gozaba de una tasa de desempleo baja, debido a este colapso el desempleo aumentó, especialmente entre los trabajadores cualificados y jóvenes. Sumémosle que durante esta década muchas empresas quebraron, generando una pérdida significativa de empleos en millones, mientras que otras empresas japonesas se vieron acuciadas por la necesidad de reducir costes de mano de obra y realizaron despidos masivos. Por ese motivo empezaron a frenar la contratación de empleados regulares que cobraban salarios altos y gozaban de altas condiciones laborales poco flexibles. Como vemos en el gráfico del costado, en la década de los 90, específicamente en el año 1992, se dio el estallido de la burbuja económica tras la caída de la bolsa y esto catapultó la tasa de desempleo. Posteriormente, en 1997, una crisis financiera volvió a hacer mella en el panorama laboral japonés, elevando la tasa de desempleo hasta un 4.1% desde entonces. Asimismo, otra de las consecuencias significativas que trajo este periodo de recesión económica está el declive en la calidad de vida y alteración de la estructura social. Como sabemos, los salarios se estancaron, lo que obligó a la sociedad a aceptar trabajos menos calificados. Y debido a la pérdida del empleo y el estancamiento económico, llevaron también a una disminución en la calidad de vida de muchos japoneses. Por otro lado, también tenemos que la desigualdad aumentó, es decir, esta crisis exacerbó desigualdades sociales. Las personas que habían acumulado riqueza durante la burbuja se vieron afectados por la caída de los precios, mientras que las generaciones más jóvenes enfrentaron dificultades para acceder a la vivienda y al empleo. Desconfianza social. La desconfianza social. Esta crisis también erosionó la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales. Muchos ciudadanos se sintieron traicionados por las políticas que habían permitido el crecimiento desmedido de la burbuja. Y también está la salud mental. La salud mental se vio fuertemente afectada, ya que esta incertidumbre económica y la pérdida de patrimonios contribuyeron a un aumento de preocupación en las personas y problemas psicológicos entre ellos, algunos llegando a extremos como la depresión y el suicidio. Todas estas características, todos estos efectos sobre esos aspectos llevaron a una desmoralización generalizada de la sociedad japonesa. Bueno, continuando, tenemos los impactos económicos. Como primer punto tenemos el estancamiento económico. Tras el estallido de la burbuja de Japón, experimentó una década perdida, caracterizada por un crecimiento económico extremadamente bajo, con un PIB real que prometió solo 1%, muy por debajo de otros países desarrollados. Como segundo punto tenemos la deflación persistente. Los precios de bienes y servicios acá cayeron de manera sostenida, lo que llevó a una deflación crónica. Esto afectó negativamente a la inversión y el consumo, ya que los consumidores pospusieron o esperaban sus compras hasta que los precios siguieran bajando. Tenemos la crisis bancaria. La caída en los precios de los activos generó el aumento de préstamos incobrables y la devaluación de los colaterales. Los bancos, con un sistema de regulación débil, enfrentan importantes problemas financieros que derivaron una crisis bancaria prolongada. Como cuarto punto tenemos la restricción política monetaria. Bueno, acá la deflación y la crisis bancaria limitaron la efectividad de la política monetaria con las tasas de intereses cercanas a cero. El Banco de Japón tenía pocas herramientas para estimular la economía, quedando así atrapada en una trampa de liquidez. Como quinto punto tenemos el aumento de la deuda pública.
Para contrarrestar la crisis, el gobierno de Japón elevó significativamente la deuda pública, lo que alcanzó niveles alarmantes, dificultando aún más la perspectiva de recuperación económica a largo plazo. Bueno, estos factores combinados hicieron que Japón se estancara económicamente durante gran parte de los años 90, un fenómeno que continúa siendo un ejemplo de los riesgos asociados a las burbujas especulativas y una regulación financiera insuficiente. Mi nombre es Josep Gabriel Mamani Quispe. En síntesis, tras explotar la burbuja inmobiliaria y financiera de 1990, Japón comenzó a entrar en una situación crítica de cambios drásticos, de largo periodo, opuesto al auge de prosperidad de los años 80. Pues bien, la caída repentina y muy drástica de los precios de las acciones y de la tierra producto de la burbuja hizo que Japón entrara en una crisis económica, más conocida como la década perdida, la cual se prolongó y estuvo marcada de estancamiento económico, deflación, baja inversión, etc. Las causas principales de esta situación fueron las políticas monetarias expansivas utilizadas por el Estado japonés para poder bajar las tasas y facilitar el acceso al crédito para poder apreciar el yen. Además, aumentó la inversión en el sector inmobiliario y financiero, lo cual elevó el precio de estas acciones hasta las nubes. Además, la especulación incontrolable y las regulaciones permisivas de la inversión ayudaron a que el crecimiento de la burbuja fuera mucho mayor, y como consecuencias trajo una crisis bancaria, deudas incobrables, además de que colapsaron los precios de los activos, no se pudieron recuperar sus inversiones, y como tal contribuyó a un estancamiento económico, generando desconfianza de inversión en Japón y el prestigio de sus empresas. A partir de entonces, Japón lucha por salir del estancamiento y bajo crecimiento. En el año 2012, Shinzo Abe propuso y ejecutó Abenomics, la cual consistió en aumentar el flujo de dólares en Estados Unidos para poder bajar el precio del yen y promover la reactivación económica. Además, Japón siguió enfrentando obstáculos como fueron su población envejecida, la tasa de natalidad, la fuerza laboral y los mayores costos en salud. Sin embargo, pese a todo ello, Japón en la actualidad está reactivando su economía y cada vez la tasa de crecimiento es mayor, lo que generó que las inversiones sean cada vez de confianza en Japón.